Señores, seguimos en Código Político. Estamos para hablar de cultura, política, la Feria del Libro. Pacho Donel, historiador, escritor y amigo de muchos años, ¿se puede decir? Sí, de mucho tiempo. Me honra eso. Gracias por estar acá, Pacho. No, por favor. Último libro de Pacho sobre Artigas. Un libro muy interesante sobre un personaje imprescindible para entender la historia de esta región. Para entender la historia de la región, porque realmente se supone que nada más que un prócer uruguayo, claro que es uruguayo, pero una importancia en la historia argentina extraordinaria. Importante, sí señor. Y también está con nosotros Pablo Abeluto. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias. Es el director editorial de Random House Mondadori. Algunos, para que se acuerden, en lo que era Sudamericana, es la más grande de las editoriales de libros en la Argentina, ¿sí? Una de las más grandes. Una de las más grandes, está muy bien. Hoy repartimos modestia. Exacto. Para meternos en tema, les pedimos a ustedes que nos acompañen y a la gente, a ver, en un minuto y medio, alguna data de este asunto de política y cultura en la Feria del Libro. A ver, director. La Feria del Libro, cultura y política. Esta semana finalizó la 38ª Feria del Libro, en la que participaron 1.347 editoriales y asistieron 1.250.000 personas. Se presentaron más de 200 libros, de los cuales alrededor del 15% fueron sobre temas políticos. Entre los más notorios estuvieron Sonceras Argentinas al Sol, de Aníbal Fernández; Néstor por Todos, de Fernando Chino Navarro y Jorge Devoto; La Cámpora, de Laura Di Marco; Peronismo 2, de José Pablo Feynman; El Mal, de Miguel Bonazo; Cómo juzgar al kirchnerismo, de Horacio González e Isaac Rudnick; Presidentes, Voces de América Latina, de Daniel Filmus; y El Ascenso de la Izquierda, de Jorge Altamira. Según los organizadores, los libros por los que más preguntó el público fueron Los Hijos de los Días, de Eduardo Galeano; Juegos de Tronos, de George Martin; y Gaturro, de Nick. Además, las figuras con mayor convocatoria en su presentación fueron Claudio María Domínguez, Martín Palermo y Moria Kazan. Entra todo en la feria, entra todo, y todo es cultura de algún modo. ¿Y cuál era la idea? Charlar de estos temas, de la política, de la cultura, porque un colega muy respetado, merecidamente respetado, Jorge Fernández Díaz, escritor y periodista del diario La Nación, se refirió a este asunto de la multiplicidad de eventos políticos en la feria, y él observaba que era como un diálogo de sordo, donde cada político iba con su barra, llenaba su sala, más grande o más chica, lo aplaudían las cosas que decía, como corresponde, se iban y venían otros, y no había un diálogo, no había, era como exposiciones en líneas paralelas que en ningún momento alcanzaban a cruzarse, ni siquiera para discutirlo. Y esto, por ahí también es una especie de costumbre que a veces se arraiga entre nosotros, Pacho, esta dificultad de encontrar la posibilidad de disentir más o menos civilizadamente. No sé si la feria puede servir para corregir esto, o si es necesario corregirlo siquiera. Por empezar, la feria es un fenómeno curioso en un país que no lee, digamos, ¿no? O sea, o que lee muy poquito, o que lee mucho menos de lo que debería leer, a pesar de lo cual las ferias del libro se vuelven un protagonista durante varios días. Yo de esta manera rescataría la absoluta democracia, o sea que se hablaba de libros que estaban a favor del gobierno, en contra del gobierno. Creo que eso es algo que hay que rescatar más allá de todo. Es decir, estamos en un país que no tiene presos políticos, donde no hay censura, donde se eligió para inaugurar la feria un escritor muy interesante como Luis Guzmán, donde este año no hubo ningún desmadre, no hubo ninguna agresión de algunas que hubo en la feria del año pasado, inclusive con el conflicto que hubo sobre Vargas Llosa y demás. Yo diría que fue una feria sin disentir con lo que vos está decís. claro, está claro. O sea, pero quizás de alguna manera ese debate la deben hacer las personas en sí mismas. O sea, la oportunidad que ofrece el momento es ese, bueno, vaya a escuchar a uno, vaya a escuchar a otro y después saque sus propias conclusiones. Abeluto, ¿cómo se ve esto? No, desde el negocio editorial, digamos. Mira, las editoriales de libros, editoriales comerciales, tuvimos la oportunidad de estar fuera de las guerras mediáticas de estos años.
en cualquier Qué bueno para catálogo. ustedes, buenísimo para Bueno, ustedes, de algún modo fueron islas de convivencia. En nuestro catálogo, por ejemplo, pueden convivir Sandra Russo, Beatriz Sarlo, Tomás Abraham, Seferino Reato, Horacio Berbisky, y siguen las firmas, Ricardo Kirschbaum, tu colega Eduardo Van der Koy, Pacho. Digo, una editorial, las editoriales argentinas grandes no son editoriales de facción. Y eso se nota en la feria. Y el hecho de que este año haya sido más pacífica, que Pacho señalaba, para mí es, uno debería decir, bueno, debería ser siempre pacífica, pero como no lo ha sido, es bueno resaltar que este año lo fue. Mientras se presentaba el libro sobre Néstor Kirchner, Horacio Berbisky y Juan Manuel Abal Medina, a 10 metros de allí, Laura Di Marco presentaba La Cámpora con otro grupo de periodistas, con Fernández Díaz también. Estaba en el stand de Eñe, Nelson Castro hizo una serie de entrevistas por las que pasó desde Magdalena Ruiz Guiñazú hasta Jorge Asís. Y a 10 metros de allí estaban los stands del Sistema Público de Medios, con sus conductores y sus entrevistados. Estaba el stand del Gobierno Nacional y estaban los stands de las provincias y el de la Ciudad de Buenos Aires. La feria enseña convivencia entre diferentes ideas políticas. Digo que entonces habría que visitarla bastante, porque si algo, entre algunas carencias que tenemos, es esta idea de poder convivir. Acá el debate político se ha hecho en un largo tiempo esta parte muy acendrado, muy exasperado por parte de todos los actores, ¿no? Por ahí, como dice Pablo, la Feria Pacho da una especie de una isla de convivencia, o por lo menos lo dio este año. Ahora, ¿esto cómo hace para trasladarlo a la cultura política dominante? Bueno, la cultura es política, o sea, no nos engañemos, la cultura muchas veces logra engañar y aparecer como que no es política, pero siempre es política, ¿no es cierto? Inclusive nosotros en el campo historiográfico de alguna manera hemos señalado eso, claro, ¿no? La supuesta historia natural, inevitable, la que siempre nos enseñaron, nos contaron, es de alguna manera una cultura impregnada de política. Por eso es lógico que aparezcan otras corrientes que tienen de alguna manera otra visión política. A mí me parece que esta feria fue tan convivencial, a pesar de lo que vos decís, que ni siquiera hubo protestas por el precio, cosa que me pareció que era muy cara. Por el precio de la entrada a la feria. El precio de la entrada, 20 pesos y 26 pesos, y sin excepciones. No era como que antes por ahí no pagaban los estudiantes. O los La única feria de este estilo en el mundo que cobra entrada. Claro, y no como... La única que dura 19 días también, ¿eh? Que dura 19 días y que visitan tantos cientos de miles de personas. Imagínate que va un padre, madre, 2 hijos y te comen en sándwich, toman Coca-Cola y compran algún libro, porque algún libro tienen que comprar, por lo menos para los hijos. Eso pero salía mucho dinero, plata, ¿no? claro. Y sin embargo uno veía colas de 5 cuadras para entrar. Ahora, lo que a mí me gustaría es que eso se tradujera en lectores. Yo creo que eso es algo que la feria todavía nunca logró, no encontrar mecanismos de hacer que el entusiasmo que tiene esa gente para ir de alguna manera se transforme en la creación del hábito. ¿El entusiasmo es el entusiasmo por ver al autor? ¿Es el entusiasmo por el objeto libro? Yo creo que hay... ¿Es el entusiasmo porque es una feria y hay atracciones? ¿Cómo es? Sí, por las tres. Digo, hay actos en la Feria del Libro que son eventos, casi uno puede decir, cerca del mundo del espectáculo. Bueno, vimos cuáles eran los más convocantes de público. Sí. Moria, y Palermo. Es lógico. Yo estaba en la feria con mi hijo, vio a Palermo y fue verlo a 2 metros. El de 9 años estaba fascinado. Es decir, no tiene... a mí me encanta esa pluralidad. Me parece una de las claves de la riqueza. Digo, porque, fíjate... Estuvieron entre los autores que nos visitaron de afuera, David Grossman, uno de los grandes escritores israelíes, Daniel Pennac, uno de los grandes escritores franceses, digo, Gianni Battimo, filósofo italiano, digo, y hubo otros nombres Galeano, también. Que hacía años que no venía. Galeano, que hacía años que no venía, y tuvo gente afuera en una sala para 1000 personas. Digo, esos fenómenos son de una enorme riqueza, de una enorme pluralidad, y yo coincido con vos, se debería ver muy de cerca, porque la sensación es que la sociedad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires o la gente que viene del interior ve allí, da una clase de pluralidad, de tolerancia, como si algunas guerras
en ese nivel no estuvieran ocurriendo. La gente, las bibliotecas de la gente, los estantes de los libros, donde la gente guarda los libros en la casa, son mucho más plurales, mucho más tolerantes y conviven libros de autores que por ahí no se llevarían del todo bien. Sí, además afortunadamente el público es bastante más amplio, más diverso, más inteligente, más tolerante que a veces que los políticos que se pelean entre sí, que los periodistas que entran en peleas que no son propias. ¿No? En eso hay que reconocer. ¿Cómo funciona el negocio de la feria? Digo, ¿es negocio para las editoriales de la feria? ¿Es un negocio, es una vidriera que te sirve o la feria te deja ganancia? Mira, ganancias no deja. A pesar de que va mucha gente, no deja. El costo de instalar esos grandes stands que la gente ha visto es altísimo. Como dice Pacho, la gente no compra tantos libros como querríamos, pero es una gran vidriera. Entonces yo creo que en los próximos meses vamos a asistir a grandes discusiones sobre para dónde debe ir la Feria del Libro, si debe ser más larga, si debe ser más corta, si debe seguir haciéndose donde se hace en el periodo de la rural, si se deben buscar lugares alternativos. Yo creo que va a haber una gran discusión, pero sin duda la feria es un hecho de una enorme riqueza para los porteños, porque es aquí. Pero debería también, hay otras ferias más chicas, pero muy importantes en todo el interior del país, que deben ser apoyadas. Y tenés la Feria de Córdoba, tenés la Feria de Mar del Plata, Rosario estamos esperando que vuelva a tener una feria del libro, digo, hay ferias en la Patagonia, hay... Es muy el movimiento que se genera, los autores viajan. Bueno, vos, Pacho, has estado muchas veces. Estoy yendo ahora a Caleta Olivia dentro de pocos días. Lo importante es que se sostenga en el año. Está, por supuesto, la Feria del Libro Infantil para las vacaciones de invierno, que forma parte ya del paseo de la familia con los chicos. En las vacaciones, claro. Cuando ya no sabes dónde. Yo fíjate, porque creo que hay algo que desnuda también la feria. Discúlpame. ¿Sí? Que es... ¿Qué es lo que realmente el lector quiere? O sea, porque a veces uno se guía por los suplementos literarios, se aparecen como ciertas figuras protagónicas que después no venden. O sea, lo cual, vender o no vender, a pesar de que algunos han querido hacer un síntoma de prestigio, como que vender es malo y no vender es prestigioso. Es un hecho democrático, es una tontera de las grandes. Eso, ¿no? Que vender es malo y no vender da prestigio es una de las tonterías más extendidas que hay, es bueno, pero muy acendrada. Y eso tiene que ver, es un hecho democrático. O sea, la gente vota por un autor cuando compra su libro, cuando lee su libro. Claro que sí. Y en ese sentido en la feria aparecen claramente fenómenos de ventas como... vos tenés, por ejemplo, Florencia Bonelli o Claudia Piñeiro, ¿no es cierto? Bueno, Gloria Casañas, que ganó. Este año la feria hizo una cosa muy interesante. Dio un premio de la crítica y dio un premio de los lectores, que lo ganaron dos libros diferentes. Y en el caso del premio de los lectores fue para Gloria Casañas, que como Florencia Bonelli integra un movimiento muy interesante de escritoras, de novelas románticas ambientadas en la historia, en muchos casos en la historia argentina. En el caso de Iporá, la novela de Gloria Casañas, ambientada en la Guerra del Paraguay, que es extraordinario, tuvo miles de votos. Ahora, esa gente no figura en el canon literario. No, porque ahí, como decís, se juegan otras cosas. Sí, no salen los suplementos de prestigio, no son considerados escritores a tener en cuenta. O sea, eso también sirve la feria, ¿no? Porque, bueno, muchachos, seamos realistas. O sea, un escritor tiene que tratar de ser leído. Claro, o sea, jueguen en esta cancha. Básico. Ahí está. A ver, ¿qué escritor vale la pena leer hoy de los que no son más populares? ¿De los que vos editas o edita otra casa? A ver, ¿qué escritores...? ¿O qué libro usted me compromete, como dirían. Claro. Menos mal. Que uno no nombre. No, yo creo que hoy hay un libro, por ejemplo, dentro del ámbito de la ficción política, es la biografía de Gabriela Michetti. A mí es un libro... Fernando Amato es el autor, Fernando Amato. Colega, sí. Es un libro extraordinario sobre cómo una mujer vence las dificultades de su propia vida privada y de su propia vida política. Se vuelve uno de los personajes de mejor imagen en la política dentro de la Argentina, llegando desde el interior de la provincia de Buenos Aires. Es una historia, mucho más que una historia política. Eso dentro del campo de la política. Dentro de la ficción, yo recomiendo una autora conocida en el mundo de la literatura infantil, que es María Teresa Andrueto, que obtuvo algo que es prácticamente como el premio Nobel de la literatura infantil, que es el premio Andersen, y que acabamos de publicar un extraordinario volumen de cuentos. Gracias, hay que tenerlo en cuenta. Pacho, ¿qué libro hay que leer hoy, de los que vos viste que hayan salido así recientemente?
A mí me gusta mucho, he leído con mucho gusto el libro de Gustavo González, que salió hace un tiempo, sobre la historia de la revista Noticias, que como yo le digo es un libro de historia, o sea, es un libro que hay que leer en el futuro para entender este tiempo que le es. Después otro, vos acabas de nombrar, Jorge Fernández Díaz, ese libro que presentó, que es Las mujeres más solas del mundo. No recuerdo si ese es el título. Sí, algo así. Me parece que son dos libros, más de que son amigos, son dos libros que vale la pena leer. Pero son de algún modo libros periodísticos. Sí, me gustan los libros, pero últimamente he leído libros o que tiene que ver con la historia o libros periodísticos. Estoy leyendo poca ficción y eso no es un mérito, es algo que me pasa. Es lo que está pasando. Claro. Gracias por haber estado acá. Gracias, Pablo. Gracias, Julio. Seguimos en Código. En un minuto venimos para ver si hay o no guerra en el peronismo bonaerense. Yo creo que no se van a pelear porque en público la gente no se pelea, es gente educada. Pero piensan igual el movimiento Evita del Chino Navarro, la Juan Domingo de Cacho Álvarez. Ya venimos, se los vamos a preguntar.